Hola, bienvenidos una semana más a Negra como yo. Este mes de programación va a ser súper especial porque en Latinoamérica se celebra en algunos países la herencia africana, lo cual me tiene demasiado emocionada porque he podido entrevistar a gente muy importante que hace activismo en Latinoamérica afro y va a estar genial porque voy a tener este mes solamente las 4 entrevistas que van a salir este mes van a ser de personas enfocadas en lo afrolatino. Ustedes saben que también hago body positive, hablo de crecimiento personal, pero este mes en especial para celebrar nuestra herencia africana en Latinoamérica, vamos a celebrar con 4 super invitados. El de hoy me tiene demasiado emocionada porque haberlo descubierto me ha hecho entender mucho mejor la afrovenezolanidad y que sí existen movimientos que están trabajando por fomentarla y sé que existen movimientos que se preocupan por fomentar el orgullo afro en Venezuela. Así que esta semana van a conocer a Dalai Urbina. Y Dalai es un profesor de estudios internacionales, pero también está haciendo un máster en estudios africanos y de migración africana a Venezuela. O sea, espectacular. Estuvimos conversando pues de cómo es el racismo en Venezuela, si existe, si está presente, si no, cómo lo vemos, se mezcla con el clasismo. Fue una conversación un tanto intensa, pero les va a dejar muchísimo conocimiento. Espero lo disfruten muchísimo. Acompáñenme y nos vemos a la vuelta. Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser negra como yo. Vale. Está con nosotros hoy el señor Dalai Urbina y yo estoy demasiado emocionada porque bueno, yo espero que nos enseñes mucho, ¿no? ¿Cómo estás, Dalai? Ojalá, ojalá. Bien, bien, bien. Gracias, gracias por la invitación. Yo siempre digo que más que enseñar, uno aprende. Con cada experiencia, con cada persona, uno aprende más que enseñar. Entonces, bueno, enseña aprendiendo, aprende enseñando. Eso es de todo. Y de hecho, en estos temas que nos competen, que son los temas afro, no se puede empezar de una manera distinta, precisamente con tus palabras, cuando uno piensa en Ubuntu, porque Ubuntu, que es filosofía sudafricana, pero que a la larga es una filosofía muy afro en cualquier parte y latitud del mundo, Ujú. es soy porque somos. Entonces, ese soy porque somos es, bueno, yo soy Dalai porque soy Gisette, porque aprendo de los demás, porque tengo algo que darles también, porque de cada cosa que sucede en el mundo uno va creciendo. Entonces yo creo que eso es fundamental y eso nos define, pues. Así que creo, de hecho, que si el mundo, y más en estas circunstancias, fuera más Ubuntu, mira, la cosa fuera distinta. Sí, 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 totalmente, totalmente. Porque además creo que como que el corazón del Ubuntu es la empatía, ¿no? Y sentirnos Es conectados con correcto. el otro. Entonces, sí, yo creo que si los seres humanos somos más empáticos, estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Claro, claro, porque precisamente entender que el ser humano no es que es igual por ser igual, sino que en la diferencia nos Ujú. potenciamos, que nos conectamos, que somos interdisciplinarios, como yo siempre comento en clases y bueno, la gente que se cala, entre comillas, mis discursos. O sea, es eso, es que lo que tengas tú, lo que tenga el otro, lo que tenga el otro, hacemos, aunque suene cursi, una gran montaña de arena y mira, eso potencia. Pero pensar que somos la última pexicola del desierto, que vivimos todos separados, que nada que ver contigo, que nada que ver con los demás, eso a la larga es lo mismo que hace el racismo, que hace el endorracismo, que hace la xenofobia, o sea, que hace todo. Esa visión del mundo como que si fuéramos hijos Único, exacto, como si fuéramos islas. es Exactamente, la misma intolerancia, es lo exacto. mismo que precisamente hemos tratado siempre de hacer de manera diferente y que, bueno, de alguna manera nos motivó siempre
a identificarnos como afros y a identificarnos con el estudio, digamos, de todas estas cosas, pues. Claro. Pero cuéntame quién eres tú, o sea, ¿cómo eras tú de pequeño? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo siempre pregunto, Bueno, como para que nos hagamos una idea de ti, ¿no? Como persona. claro, claro, claro. Bueno, mira, yo siempre cuando me preguntan de mí, yo digo que hay que empezar por el nombre, Ujú, porque mis dos nombres son muy particulares. El primero es Maiger, que es precisamente la combinación de mi mamá y de mi papá. Y aunque la gente haga muchos comentarios, no, un nombre compuesto, mira, yo creo que precisamente me marca mucho porque es esa unión de lo que venimos hablando, ¿no? O sea, ujú, y la unión además de dos familias que precisamente se reconocen como afro y que digamos, fue mi primer contacto con esa identidad, ¿no? Entonces, ok. por ahí vamos. Y el tema de Dalai es precisamente por Dalai Lama, o sea, una visión no tradicional de las cosas, no Ah, ¿en occidental. serio? Te llamas Dalai por el Dalai Lama. Sí, mis padres no son Chamo. budistas, pero precisamente entienden que el mundo es más allá de esa, digamos, de esa verdad que a veces nos cuentan. No, y tú con Entonces ese ya. cuadro que tienes atrás tampoco eres muy budista. No, pero bueno, y de eso vamos a hablar, porque precisamente a la larga somos eso, ¿no? La espiritualidad Exactamente. no tiene que ver con una sola forma de ver el mundo, El sino mundo. precisamente con la dignidad, con el ser humano que haga el bien y Exacto. que reflexione y que todo, porque cuando me preguntas, ¿quién soy yo? Bueno, te decía el nombre, ¿no? Y Ujú. yo con ese nombre voy para un colegio católico. Entonces Claro. muchos dirán, bueno, mira, imagínate un Dalai en un colegio católico, y entonces ya de entrada, con el nombre y con la Ujú, personalidad, con el reconocimiento de mi identidad, ujú, ya era un choque, porque claro. para nadie es un secreto que, bueno, los parámetros de ciertos colegios y en general de la Iglesia Católica es bien cuadrada. Mm. Entonces llega un afro con cabello largo, no lo tenía tan largo porque mis profesoras peleaban conmigo, eh, ¿Y pero ese llegas a un tiempo qué edad colegio. tenías? Mira, cuando me lo dejé empezar a Ajá, crecer tenía como 12 años, 11, 12 años. ok. Ya luego a los 14 es la primera vez que me hago mis primeras trenzas africanas, que fue toda una revolución en el colegio. Pretendían obviamente quitármelas y no lo Claro. permití, porque precisamente yo batallé durante todo mi transcurso escolar, duré toda la vida en ese colegio, o sea, desde chiquito Ujú, hasta bachiller, mostrando que uno podía sentirse orgulloso de lo que era y que todo lo que uno hacía no era un tema de moda, sino era un tema de personalidad. Y claro. entonces, bueno, esa personalidad la llevaba hasta las últimas consecuencias, pues Pero, así fuera ajá, de hecho, disculpa, para cerrar la idea, sí, sí, también. evento importante, evento en que yo me hacía las trenzas, o sea, llámese graduación, llámese confirmación, llámese no sé qué, llámese Qué convivencia. malandro. En esos momentos era que yo me hacía las trenzas, porque era Claro, como que ustedes van a ver a Maijer Dalai con todas las de la ley, pues. pero, ¿cómo llegas tú a eso? Por eso te pregunto cómo es tu infancia, porque no todo el mundo nace diciendo, ay, venga, yo soy, o es parte de tu crianza también, o sea, ¿cómo fue tu crianza para que tú estuvieras como con esa identidad tan arraigada? Claro, mira, yo creo que tal cual, la parte de familia fue ese primer empujoncito, un empujón bien grande, ¿no? Pero fundamental porque, digamos, en mi casa se escucha todo tipo de música, siempre se Ujú, escuchó todo tipo de música. Mi familia, ciertamente, de hecho, una de mis abuelas es de Curiepe, entonces, bueno, ya por ahí tengo una raíz fuerte. claro. Eh, y entonces, pero somos una familia igual diversa, como toda familia venezolana, hay de todo, pero Ujú, digamos que en ese primer acercamiento con la familia, tenía primos con sus cabellos afro, tenía precisamente cada vez que visitaba a mis abuelos,
cada vez que de repente uno empezaba a discutir ciertas cosas en la familia, siempre había como ese reconocimiento a lo que somos. Claro. Ojo, esto no Pero quiere bueno, decir tampoco ujú, que era una maravilla, porque en las familias también hay siempre un comentario producto de, bueno, de los temas culturales sí, y ahí se va dando esa contradicción. Desde chiquito claro, como que siempre fue como que, epa, sí soy, mira lo que soy, me siento orgulloso, pero igualito chocando, o sea, de claro, pero repente, eso es mira, y lo te que, vas a... porque por eso te lo digo, porque el venezolano no está tan acostumbrado a cuestionarse todo, ¿no? Entonces uno está como todo el día viviendo y tú no llegas a cuestionarte, a decir, ay, qué cosa, mis primos. Ojo, tú tuviste un gran referente que eran tus primos mayores que estaban ahí diciéndotelo, pero vives en Caracas, ¿no? Y estar en Caracas ya te hace como querer pertenecer, ¿no? Y hacer Exacto. sentirte que de cierta forma ser de Curiepe o ser negro es como, ya es como una incomodidad, por decirlo de alguna forma. Exacto. No, Pero, y es que te escucho, te escucho. no, pero continúa, ya terminé. No, bueno, que eso, el referente a familia, el referente además, Ujú, como te digo, papá y mamá, pues, o sea, esos fueron los sí, primeros que es tu, tu primera base, ¿no? Y ahí ujú, siempre, de hecho, mi papá, claro, yo fui madurándolo con el proceso del tiempo, siempre estuve involucrado precisamente con los movimientos afro en ujú, Venezuela, en fin, pero digamos que al comienzo es tu papá y ya, pues tú no claro, estás viendo todo eso, pero claro que eso de claro, una vez me dio una madurez diferente claro, y además hay algo que tú decías clave, ajá, crecer en Caracas. Bueno, crecer en Caracas, en un colegio católico, claro, ¿qué pasaba? Se reafirmaba mi diferencia, o sea, claro. siempre, y esto es algo muy, muy común para quien nos escuche, siempre era el negrito del grupo. Siempre era la referencia de, ah, mira, ahí va el negrito, ah, Claro. mira, el negro tal cosa. Entonces, claro, muchas veces era con un sentido despectivo, muchas otras era con un sentido de cariño, y eso a mí de alguna manera también me terminó de empujar a decir, claro que soy, y lo asumo y lo hago con todo. Porque en el día a día, en los amigos, como decimos, en la familia, en el colegio, o Ujú. sea, permanentemente eras el diferente. Entonces ahí es como cuando yo entro en esa primera, vamos a decirlo así, iluminación y Ok. digo, no, bueno, yo voy a llevar esto hasta donde Hasta sea las últimas consecuencias. y siempre dije, además demostrando que soy bueno en lo que me provoque hacer. O sea, entonces yo era delegado, yo era el que estaba en todos los bailes Ajá. culturales, yo era el que estaba igual en la misa, o sea, para todas. Pero eso no te ladilla un poco del hecho de ser negro, que entonces tenemos que extralimitarnos, ¿no? Que una persona Claro, regular, por decirlo de alguna forma, blanca, heterosexual, blanco europeo, tal, no tiene que forzar, o sea, es que ni lo piensa, ¿sabes? ni lo piensan, total, es que no, no, Uno está peleando todo el día como que no, a mí no me van a tachar. Bueno, yo porque más bien fui lo contrario, o sea, yo decía, yo soy desordenada, ahora voy a ser más desordenada, ¿sabes? Yo siempre fui más bien el desastre, o sea, yo nunca podía haber sido, ok. yo era la mala estudiante, todo mal. Pero quiero decir que igual sentía la presión de tener como que mantener mi personaje. Sí, No sé no, si me no, es que explico. eso es algo que a veces la gente no entiende y los amigos míos, afro o no, me dicen, pero es que tú eres intenso. Y yo, claro que soy intenso porque ustedes no entienden, o sea, uno no lleva el asunto a lo contrario, Claro, a discriminar, nada que ver, claro. pero les digo, pero es que ustedes no entienden lo chimbo, lo feo que se siente Ujú, cuando tú vas a un lugar y entonces, ah, mira, ahí viene el negrito. O cuando tú vas a una claro. discoteca porque me pasó y no me dejan pasar. O sea, a mí nadie me va a echar cuento. Ay, Yo me lo viví, pasó. Qué o sea, rechera yo lo me da eso. viví. O que aún siendo buen estudiante o lo que sea, igualito siempre era, ay, porque él se tiene que poner el cabello así. Sí, Ay, porque él no sé qué, bueno, porque yo soy así. De hecho, te cuento algo rápido. sí. El colegio tenía un reglamento de cabello, ¿no? Y Ajá. Eso entonces te iba a decir decía, una pregunta.
en el colegio, digamos, yo ahí fue donde descubrí el germen de abogado, porque el reglamento decía cabello tradicional, ¿no? Corte de hombre, cabello tradicional. Tradicional. Y tú no Entonces, jodas, te yo, agarraste de ahí. yo decía, sí, bueno, este es mi cabello tradicional. Claro, Entonces exacto. los curas era como que, pero este chamo de verdad, y yo, bueno, ahí dice tradicional, obviamente fulanito lo tiene de una manera tradicional, mi cabello tradicional es así. Es así, claro. Entonces era como que, este es el único chamito que está leyendo el reglamento, bueno, si lo tenía que leer, pues me tenía que defender. O Claro, sea, yo no me iba exactamente. a dejar montar la pata, como Pero decimos qué arrecho. coloquialmente. ¿Y Entonces, qué crees tú que te hizo ser así? Sabes que todos somos como, los seres humanos somos como una receta de cocina, ¿no? Algunos tienen más ajo, otros sí, tienen más cebolla, otros tienen... ¿Qué crees tú que fue el elemento que te hizo ser así como tan reivindicativo? mira, yo creo que tal cual, es una ¿Tus receta de papás? muchas ¿Tus cosas. papás son así? La, Sí, sí, Ujú. total, total. Entonces, pues digo, mis papás, el nombre, porque ojo, yo no creo en Bueno, es las verdad. determinaciones, yo no creo que si tú te vas a llamar Pedro, entonces tú vas a ser pastor de Dios, o sea, nada que Claro. ver. Pero creo que, o sea, como que la diferencia en todo, o sea, en el nombre, como digo, mis papás, la familia, y bueno, y no sé, los que se creen, sabes que como que dice, vuelan, vuelan, bueno, no sé, la fecha de mi Claro, su nacimiento, muchas imaginario. cosas, ¿sabes? Claro. Tal Tu cual, o sea, signo entonces todo zodiacal, a eso lo se mejor. transmite. Claro. Yo creo que mezclando todo eso, yo creo que precisamente marcan esa línea, pero de que, claro que mis padres marcaron y marcan una línea y el empujoncito total, pero también lo pudieron haber hecho y yo de repente no, o sea, no quererlo hacer. Claro, Entonces claro. también es un tema de eso, desde chiquito he sido aguerrido, entonces es como eso, bueno, ustedes me quieren venir a montar la pata, bueno, ya les voy a demostrar Dame un segundo. todo. Y que usted me quiere venir a mostrar la pata. Dame un momento que yo no me voy a dejar. Pero, ¿y tu papá? Total. ¿De dónde crees que, o sea, tu papá de dónde aprendió, o tus padres de dónde también aprendieron todo esto de los movimientos reivindicativos y todo eso? Todo lo que te... Mira, yo, como te decía, y de hecho cuando yo a veces me mandan a definir, empiezo siempre diciendo es nieto de Sara y de Isabel, ¿no? De hecho yo les hice una canción, porque Ujú. bueno, son mis dos abuelas, y los afro, cuando esto doy como un paso adelante, cuando yo empecé a investigar, en realidad al contrario de lo que se cree, el pensamiento del afro es muy matrilineal, o sea, es en función de la madre en lugar Es del verdad, patriarcado occidental. es Repito, verdad. esto no es una verdad absoluta, pero No. hay una gran filosofía allí. Sí, sí. Entonces, cuando voy bueno, ¿quiénes son las madres de mi familia? Y veo a mis abuelas son así, o sea, mis abuelas son súper fuertes, súper Mm, decididas, o sea, que ellas mismas en su forma de ser, y situémonos en una Venezuela de los años 40 y 50, salían a trabajar, salían a echarle pichón, o sea, entonces no dependían per se de mis abuelos, o sea, entonces yo creo que claro. por ahí viene toda esa mezcla de formación que nos fue haciendo, mira, pa'lante y reivindicativos e identitarios, o sea, cuento algo Mm, que también creo que es ejemplificativo del sí. asunto. Mi abuelo, que en paz descanse, uno de mis abuelos Ujú. decía algo que yo de chiquito no entendía, pero que decía negro, negro, negro huevón muere chiquito, ¿no? Y yo decía, Eso lo hice también no, en Chirimena. yo decía, ¿qué será eso? Cuando, Mm, cuando empiezo a madurar, digo, claro, o sea, dentro de esa sabiduría popular era como que no, sí, usted le tiene que echar pichón. De repente no es lo ideal, en el claro, sentido de lo que estamos hablando, de que hay personas que ni pendientes, pero yo eso más bien lo agradezco, porque es lo que me ha permitido que a mí nadie me eche cuentos. Y si a eso le sumamos, cosa que no he hablado ahorita, que yo desde los 6 años hago artes marciales, entonces ah, no, además no, ahí sí, está, o sea, es un tema de pero disciplina y así un que te están tema, preparando para dónde vas a pelear tú, muchacho, carajo? no,
Al contrario, precisamente porque acuérdate que todo artista marcial, si se prepara por una batalla, es para la batalla de la vida, no para la batalla física. Yo Ah, nunca he es peleado en la verdad, calle, es verdad, nunca. O sea, tengo más de 20 años haciendo artes marciales y jamás he peleado en la calle. es verdad. Pero si vas la cabeza, el espíritu, lo vas Ujú. fortaleciendo, 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 fortaleciendo para que, bueno, ante ese mundo, ese sistema que claro que sigue siendo racista, en Venezuela además, que es muy particular porque es como que hay un racismo con un clasismo y además Ujú. es solapado. O sea, aquí nadie te reconoce, no, nosotros somos racistas, yo te quiero mucho y es una mentira. O sea, cuando tú investigas Claro, no, los referentes. y que nadie te dice abiertamente, por ejemplo, ese negro no entra a mi casa, cosas que pasan, no sé, Exacto. en otros países, ¿no? O durante el apartheid, que fueron cosas como súper fuertes a nivel de racismo. Nadie te lo Exactamente. dice, pero sí es verdad que, por ejemplo, este, hacen cosas como, mira, mi mamá tiene un cuento muy cómico porque mi mamá bailó en el Miss Venezuela, en el Ok, 80 y pico. Y ella justo bailó para un especial que eran de África, ¿no? Era como danzas ok. africanas, no sé qué. Y ella siempre cuenta que una de las mises que estaba asustada, nerviosa, y le decía, ay negra, échame una brujería, hazme algo. O sea, mi mamá más cara que nadie. Ese tipo Sí. de comentarios soft dejan caer el clasismo y el racismo que se vive en Venezuela. No, y que ese tipo de comentarios, o sea, estamos llenos de esos comentarios. Vuelvo a Ujú. mi papá si se ponía una bata le hacían el tipo de comentario de, eres chichero, o sea, Ajá, porque ajá, no había un doctor negro. O exacto, sea, entonces, precisamente, yo, o sea, como por lo que venimos hablando, yo tampoco fui inmune a esos comentarios. claro. De hecho, o sea, va a sonar un poquito egocéntrico, pero yo era el mejor alumno, pero entonces era como que el negro, pero es el mejor alumno, entonces no lo podemos No, chalequear, entonces había como un choque existencial, pero igualito me tenía que fajar. Y entonces cuando empiezo a investigar desde los 15 años más o menos, uh-huh, y te das cuenta de precisamente que el racismo solapado es mucho más lesivo, es mucho más eh, dañino porque dañino, no te reconocen, o sea, no te están diciendo, no, tú no me caes porque yo tengo problemas, como claro. pasa en Sudáfrica, en Estados Unidos, en un serio lugar. Entonces en Uh-huh. Venezuela, de hecho hay autores que lo dicen, ese supuesto mestizaje lo que hizo fue esconder las diferencias y nadie está renegando de Exactamente. que hay sangre pura de algunos de los componentes sociales y raciales. Sí. No, pero es que cuando me lo dices por debajo de la mesa, hace más Hay daño porque, hipocresía, claro, hay bueno, hipocresía. Y además que eh, uno va creciendo como con esa sensación de no encajo, pero que no sabes por qué. exacto. Porque nunca te lo han dicho, Otra, pero no encajas es porque eres negro. tal cual, o por ejemplo, o sea, porque es como, estamos abriendo el cuaderno, las Uh-huh. primeras novias que yo tuve, o sea, yo era el primer novio afro que tenían en Negro. sus vidas, y era como que, entonces, claro, hasta para eso, o sea, hasta para eso era una dificultad. Claro, Entonces, claro. porque la familia era como que, entonces yo tengo que llegar con un currículum en la frente para que la gente se tranquilice. Exactamente, O sea, exactamente, porque no puede ser, por eso te decía lo de que nos toca esforzarnos el triple, porque tenemos total, que demostrar de que no somos, mira, y me acuerdas a una anécdota también que me pasó, yo estaba trabajando para como recepcionista en una revista de historia, súper importante en Venezuela, que se llama El Desafío de la Historia. Bueno, y escriben luminarias que si Elías Pinuturrieta y gente de este palo que, ¿sabes? Como que la alta esfera intelectual de Venezuela, ¿no? Escribí ahí. Y bueno, tú estabas ahí codeándote con esa gente, lo que sea, no sé qué. Y una de las muchachas que trabajaba ahí, claro, porque yo un día le digo, yo estaba empezando a trabajar en una producción, una radio en Guatire. Entonces yo me ok. fui y yo estaba, no, es que estoy terminando de traducir esta entrevista porque me interesa este artículo, pero claro, nadie lo ha sacado en Venezuela, yo lo estoy traduciendo. Y ella me dijo como que tú,
hablas inglés y eres productor, o sea, y haces producción en una radio. Y yo como que, Sí, o sea, ¿sabes? Entonces a uno como que te tienes que esforzar 20 veces más para demostrar que no solo puedes llegar a ser productora, sino que tienes que ser arrecha y tienes que hablar el inglés más arrecho y tienes que ser el karateca más arrecho para que no, porque crecimos con esa sensación de sentirnos menos. claro, claro. Y bueno, y de repente, quizás ahorita que dices eso, yo de repente nunca me sentí menos, pero sabía que tenía un sistema que Que me iba, te iba o a, sea, que me iba a meter pie a cada rato. Entonces, claro. claro, obviamente sí en un momento puede dar rabia, porque tú dices, bueno, pero y entonces, o sea, yo tengo dos manos y dos brazos igual Agota, que todo el mundo. agota. Entonces, sí, pero lo que precisamente dije, bueno, y es ya otro tema de personalidad, cuando me enfoco a investigarlo más y empiezo a hacer estudios sistemáticos en esto, Ujú. lo que lo hago es como que digo, bueno, ¿sabes qué? Con más orgullo lo voy a hacer, con más orgullo te lo voy a demostrar, porque precisamente voy a tratar de que con el ejemplo se derrumben esos paradigmas Eso para mí. mentales, porque, bueno, mira, sí, yo es verdad, yo todavía, ahorita como profesor igualito, entonces es también lo mismo, bueno, el profesor con el cabello largo, el profesor afro, el profesor que se viste así asado, y lo voy a hacer. Y siempre les digo, así hubiera sacado 20, hubiera sacado 10, 09, igualito soy una persona. Entonces, es ir transformando esas experiencias como tú también lo indicas para que la gente se dé cuenta, porque es demasiado y es un poco porque yo me pregunto, bueno, ¿por qué? Entonces cuando revisas, dice, bueno, claro, Claro tienes que a lo mejor, 200 años encima, o sea, exactamente. Y que a lo mejor no es ni siquiera culpa de esta muchacha que me dijo así, ¿no? exacto, Sino que simplemente todos como que formamos parte de ese mismo sistema que nos ha criado y que, vuelvo y repito, o sea, en Venezuela nadie se cuestiona nada, nadie se cuestiona y dice, güey, ¿por qué esto está pasando? Ya va. colecua. Pero ¿cómo llegaste tú a decidir, mira, yo voy a investigar sobre esto? Porque bueno, podías haber sido orgullosísimo de tu identidad negra, pero te quedabas así, ¿sabes? Seguías a lo tuyo. ¿Qué fue lo que te llevó a investigar? Mira, yo creo que nuevamente en esas cosas que uno no sabe, pero que se van dando, tiene Ok. que ver un poco con lo que decido. O sea, vuelvo al punto. Yo empecé a trabajar también con mi papá desde muy chamo, y si hay un espacio donde la estructura es extremadamente discriminatoria, Ujú. es en el derecho. ¿Ok? Y no hablo de Venezuela, sino del mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa también? A mí me gustan mucho los deportes, me gusta mucho la música, te estoy diciendo, bailo, hasta los pollitos dicen, Sí. y mientras voy creciendo, uno va teniendo pequeñas dosis de referencia, por decirte algo, Ujú. aunque parezca una tontería. El Sí. príncipe del rap, o sea, primera familia negra que yo veo en televisión y uno como que, wow. Y ese es uno de los valores de mercado y de esa serie, pues. Bueno, Claro, antes creo que salió la de, ay, ¿cómo es que se llama este señor? Que era también un hombre negro que hacía como que cosas graciosas, que era como el papá, que este hombre ahora lo denunciaron por acoso sexual y de toda vaina. Es un sí, humorista. sí, sí tengo ¿Te o sea, suena? sé de quién estás hablando, pero no me llega el nombre, pero Sí, 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 vale, sí. sí estoy claro. Entonces, Pero claro, continúa, sí. y ahí lo vemos diferente por lo que venimos hablando, como allí ha habido una segregación específica, por Ujú. supuesto, tú creces diferente, o sea, tú creces diciendo, epa, o sea, no puedo ser normal. Como nosotros tenemos algo solapado, la cosa cambia, pero repito, Exactamente. empiezas a ver televisión y no ves ningún protagonista o sea, afro, no empiezas a ver los deportes y allí sí ves una diferencia. De hecho, mis referentes en el baloncesto, o sea, obviamente Michael Jordan, pero después cuando empiezo, o sea, estoy más maduro, Alan Iverson, que era un niño malo, se hacía trenzas, entonces tú empiezas a ver como que para allá va, los negros estamos podemos dar la hora, ¿no? Uno pues Claro, siendo chiquitico, uno siendo un chamo. sí. Entonces,
todas esas cosas las empiezas a mezclar, igual en la música, obviamente los referentes salseros, los referentes de danza, los referentes también a nivel actoral. Lamentablemente no en Venezuela por lo que estamos hablando, pero empiezas a ver cosas y tú dices, epa, yo como que quiero investigar esto. Entonces cuando Sí. empiezas a investigar y lo sumo a lo que te decía del ámbito del derecho, ¿y por qué el derecho? Porque y me sigue pasando hoy, o sea, yo voy en un carro y a mí me preguntan, ciudadano, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica? Y, o sea, y me han parado yendo a la playa, o sea, con mi afro así, y entonces una de veces que voy, o sea, obvio que voy para la playa, no estás viendo la playa al lado. Entonces, todas esas cosas que te van pasando, tú dices, no, lo tengo que hacer, tengo que investigar. Entonces, empecé a empaparme de los libros. Cuando empiezo a estudiar Derecho, mi línea de investigación fueron procesos de discriminación. Entonces, eso me llevó a estudiar el caso sudafricano, el caso de Estados Unidos. Después de ahí seguí y entonces fui ampliando, digamos, el espectro. Cuando decido vincularlo con las relaciones internacionales, me doy cuenta de lo mismo, me doy cuenta de que hay un sesgo hacia África, Sí. me doy cuenta de que hay un sesgo, y de hecho es una de las cosas que suelto ese dato, que yo discuto mucho, y los que han sido amigos míos y alumnos míos lo saben. El Estado-Nación como Estado se dice que nació en 1648 y eso es un Estado europeo. ¿Y por qué es europeo? Porque después de la trata transatlántica de nuestros hermanos y hermanas, después de que todos los recursos, y esto no es teoría conspirativa, está demostrado, fueron robados, es que Exacto, y repartidos, después, claro. después hubo Estado. Entonces yo cuando te vas dando cuenta y vas viendo los procesos, dices, no, ya va, espérate, aquí había cosas antes. Y entonces todo lo empiezo a vincular y termina siendo una línea de trabajo mía. Y entonces pues tuve la suerte de hacer un diplomado en el Centro de Saberes Americanos, Africanos y Caribeños en Venezuela. En Latinoamérica hay como 3 institutos parecidos, no hay muchos. Ok. Y entonces ahí me empiezo a dar cuenta del aspecto científico, porque esa es la otra. El cliché es decir que bailamos y ya. No, o sea, Ajá. Y el lo tienen aspecto grande. científico, exacto. Qué Y rechero. entonces el aspecto científico religioso, eso que acabas de Ujú. decir, yo se los pongo a los muchachos, bueno, ahí son más menos muchachos, son más viejos, y dicen, y a veces el mismo choque, ¿no? Es como que, y este me va a venir a hablar y tú como que sí, porque tengo tiempo en esto, o sea, no vengas tú. Y Exacto. entonces, cuando ves, por ejemplo, te das cuenta que hasta ese aspecto biológico fue manipulado, o sea, porque había para decir que éramos demonios, para decir que éramos como niños, y si éramos demonios y éramos niños, éramos cosas. Y entonces, como teníamos que ser cosas, teníamos que ser dominados. Entonces, Exactamente. todo ese O andamiaje, animales. exacto, claro, entonces lo asimilas. ¿Y qué fue la modernidad? La modernidad fue decir el Estado, que era el Estado de los grandes estados, cuando digo Estado, Estados-naciones, Claro. dominan a unos sobre otros, Claro, se y que ya llame, se sentó, exacto, sobre unas bases completamente corruptas y equivocadas. O sea, y que ya. racistas y estructurales. Entonces, Exacto. no es ser un intenso, sino es reconocer cómo las cosas llegan a donde están. Sí. Entonces, eso no quiere decir que uno no va a valorar otros aspectos positivos, pero te vas dando cuenta que dices, no, espérate, no es hacer drama, no es llorar, no es nada, No, es y a mí me, ¿sabes qué visibilizar. exacto, a mí me dijeron en estos días fue, bueno, pero ya, ¿qué tanto hay que vivir en el pasado? Y yo digo, bueno, o sea, no se trata de vivir en el pasado, se trata de que tú reconozcas un pasado para que no sigas cometiendo los mismos errores que hay. Exactamente, Y que te estás dando cuenta, exactamente. porque hay otro tema que quiero tocar contigo que a mí me parece muy interesante, o sea, me parece, creo que más interesante que el racismo per se de la sociedad y es el endorracismo, ¿no? Ese que tenemos con nosotros Total, mismos. Y esas cosas me las dicen mis propios familiares, amigos negros, que es como, ay, bueno, pero ya, eso fue hace muchos años. Y es como, coño, no, o sea, hay que acomodarlo. O sea, vamos claro, a seguir pisándole la sangre a gente que murió injustamente y no se lo vamos a reconocer. Van, ahí están los judíos
dale que te pego cada 15 días, sacan un fucking documental de Hitler, Correcto. sacan un documental de la Segunda Guerra Mundial. Nat Geo tiene horas y horas y horas dedicadas, que lo único que, o sea, ojo, que no le voy a quitar el peso que tuvo, ¿no? Pero que el holocausto fue un señor que dijo, vamos a matar todo esto que no me gusta. Y, y Y mira toda la ojo, y punta es que le un sacan. genocidio de unos cuantos. Y Que es un claro, genocidio de la historia, que no exacto, es el uno de único, los porque tantos. está el de Namibia. De hecho, ellos, para que veas la conexión, ellos antes de irse a los judíos, prueban es en Namibia, en África, Verdad, no un científico sabía. alemán que fue el científico alemán principal del centro más grande del exterminio de los campos de Ajá. concentración. El primero hizo todas las experimentaciones en Namibia Claro, que es porque el doctor, ¿ok? Namibia era colonia alemana. Cuando en el proceso, por eso que te digo que todo se junta, cuando el proceso de las Sí, relaciones internacionales, Bismarck, que era un supuesto canciller que, por ejemplo, mis colegas internacionalistas le pican torta y yo a un señor colonialista y no puedo, claro. él necesitaba un espacio territorial para hacer una serie de pruebas que le dieran una mayor potencia a Alemania, que no era lo que fue después Alemania. Las potencias ahí era España, Reino Unido, o sea, los Claro. imperios Y tradicionales. Francia, exacto. Y ellos empiezan en Namibia antes de hacer lo que hacen con los Claro, porque ellos judíos. están en su búsqueda del hombre perfecto, ¿no? Del El hombre hombre superhombre. Colecua, hay otro genocidio, que es el tema de Leopoldo. Leopoldo, él fue básicamente el amo, entre comillas, y señor Ujú, de lo que hoy es la República Democrática del Congo. Y ujú. ese señor exterminó al 80%, y creo que estoy siendo suave, del país y lo administraba como una finca. O sea, y hay documentos de cómo las experimentaciones empiezan también en el Congo. O sea, estamos hablando antes de todas estas cosas. Entonces, no es tal cual, no es vivir en el pasado, es, epa, date cuenta que hay unas cosas porque si no las vamos a repetir con otros nombres, pero lo vamos a seguir Bueno, haciendo. pero no estamos muy lejos porque hoy, señores, quienes estén escuchando esto, 2020, hashtag coronavirus, unos doctores franceses dijeron, no, vamos a probar la vacuna del coronavirus en África. Total, Vámonos para total. allá porque total, bueno, pero ¿qué te pasa? Pruébala en tu Francia, qué arrecho. Es O sea, así vas a seguir jodiendo a los carajos. Y y además date que África cuenta, tiene el menor número de contagios en el mundo. Y entonces, aparte, vas a correcto, ir para allá seguir jodiendo. O sea, de verdad, o sea, eso es una vaina loquísima. Y está pasando hoy en el 2020 2020. y se conecta con algo que pasó en los años 30 o en los años 20. O sea que, Claro, y no es coincidencia, porque, por ajá, ejemplo, ¿qué hacían los franceses? Los franceses tenían un sistema colonial de asimilación. Los franceses se juntaban. Entonces los ok, franceses, por eso es que el equipo de Francia, el tema del deporte, yo tengo un artículo sobre eso, ajá, en el 98, cuando Francia queda campeón, o sea, para la sociedad francesa era, o sea, Zidane es argelino, realmente, más allá que, ajá, o sea, suma francés y está bien, pero él uh-huh. nació en Argelia. Déjame ver. Y medio equipo era de todas las ex colonias francesas. Qué Y bueno. hoy, en el segundo campeonato mundial francés, todos eran africanos, o sea, cameruneses, guineanos, ciertamente, está bien, se reconocen franceses porque, bueno, cada quien, esa es su decisión, pero eso no No, es coincidencia, y que corresponden a que sean franceses, o sea, no pasa nada. no Pero, pasa nada. Sus padres, sus raíces, entonces tú empiezas a conectar y te dices, ya va, hay una hipocresía sistemática por tratar de venderme, no supuestamente somos malos, no supuestamente somos atrasados, todo lo contrario, porque como te claro. digo, ¿qué es lo que se nos vende? Ah, bueno, sí, vamos a experimentar ahí porque ahí hay pobreza. Y eso es un cliché, no es, hay de todo, hay riqueza, hay pobreza, como en todos lados. Y además es hipócrita porque, como estamos hablando, o sea, son Uh-huh. 200 300 años de saqueo y de Dale, dale, circunstancia. dale. Y, o sea, lo que pasa es que yo siento, Dalai, que de alguna forma tampoco, y por eso yo creo que esa es una de las razones a las que más a mí me tiene, porque realmente hacer un podcast
tener la frecuencia, la vaina, buscar los entrevistados, conectarte, tal, mantener las redes sociales, hablar, tal, para que la gente vaya y escuche esto. A mí lo que me mueve precisamente es que basta de que queden esas historias en el anonimato. Labor como la Correcto. estoy haciendo yo y como tienen años haciéndola muchas personas, pero es que no hemos sido, y creo que es por el endorracismo este que Sí, tenemos, sí, sí, que sí, no hemos total. sido fuertes. Y yo Es creo que es lo que correcto. pasa en Venezuela. Por eso es que en Venezuela todavía hoy hay una gente que dice, ay, no, yo no soy negro, yo soy piel canela. Mira, vale. O sea, Sí, deja tu sí. huevo nada. En Yo soy Brasil, morenito. yo soy morenita, no, yo soy morena tostada. ¿Qué es eso? En Brasil hay movimientos afro-brasileros muy fuertes. En Colombia está muy fuerte. En Venezuela se la repampinfla a todo el mundo y no basta, basta, basta. Y no Sí, estoy y diciendo que yo voy a... creo que, Y porque el otro peo es que, perdón que te interrumpí, el otro tranqui, tranqui. peo, y es ahí donde nos metemos un poco en el tema medio escabroso, pero es que entonces la gente que te lo dice, es chavista. Y ya. Y yo no soy eso, yo no soy chavista, pero coño, me duele mi identidad y me duele mi sangre. Y necesito que se hablen de estas cosas. No, y ahí te coloco dos cosas, ¿no? La Uh -huh. primera, y yo también soy demasiado persistente en esto. Las formas de intolerancia son las mismas, o sea, si tú eres intolerante por tu condición étnica, vas a ser intolerante por tu condición ideológica, por tu condición social, etcétera. Entonces, por eso el trabajo, como el que haces y el que hacemos todos que Uh nos metemos -huh. en este tren, precisamente es demostrar lo Lo contrario. O sea, contrario. porque yo no puedo hacer lo que precisamente estoy demandando que se ha hecho tanto tiempo y lo que Uh estoy -huh. denunciando que se ha hecho tanto tiempo. Eso como primer punto. Como Uh -huh. segundo, precisamente el tema endorracismo, endorracista en Venezuela, que da pase a un podcast de como 3 horas. Por eso te dije que ibas eh, a ser invitado recurrente, ya yo te dije. es un tema que por lo menos de entrada podemos decirle a todos que pasa por lo que hablábamos. Al no existir un racismo, una segregación estructural de frente, Uh -huh. con leyes, aunque, ojo, Pérez Jiménez fue uno de los que tuvo una de los dispositivos más explícitos para no recibir negros, porque lo decía así tal cual, una ley de inmigración, por cierto, después hablamos de eso, pero de Coño, resto dale, me hay estás muy, lanzando demasiado dato. bueno, hay de resto, eso para que me vuelvas a invitar. De resto, Claro. hay pocos instrumentos que lo reconocen. Entonces ya por ahí, Uh -huh. obviamente, la dificultad antropológica, sociológica, bueno, todo el mundo que se dedica Claro, a de esto investigación, claro. es más ruda porque, mira, no tengo que me digan, no entraste por tal cosa. Por Uh -huh. supuesto, como sí siguió pasando y sigue pasando, claro que muchos empezaron a hacer reconocimientos, luchar sobre eso, Uh -huh. pero precisamente lo que ha hecho que en Venezuela los movimientos en general, el sentido político no sea tan fuerte y Uh no quiere -huh. decir tampoco que no exista, porque hay muchísima gente que ha trabajado esto, Chucho García, bueno, mucha gente, puedo nombrar mucha gente, pero la visibilización no ha estado. Uno, porque al Claro. sistema no le interesa que se Ajá. visibilice, Uh porque -huh. necesitamos seguir vendiendo la idea de que somos mestizos y que todo bien aquí. Claro, y que vive el Dos, Caribe y el sabor. ajá, dos, un tema cultural venezolano que siendo racismo se mezcla con una xenofobia porque como tenemos un problema de creernos, ahí sí te doy la razón menos, entonces no, si te mezclas con portugueses, españoles está bien, pero si te mezclas con un colombiano está mal, porque el colombiano se parece más a lo que tú quieres A lo que tú, de lo que tú quieres salir, claro. entonces eso desde el punto de vista social dificulta que cuando tú vas a un foro a decir, epa, vamos a hablar de endorracismo, la gente no se siente inmediatamente reconocida. Claro. Estamos de acuerdo, eso es Sí. una falla estructural. Y además, al punto que hemos venido también hablando, un tema de hipocresía es también general, porque, Uh por -huh. ejemplo, te pongo esto, no se puede negar, es innegable, el que lo niegue es porque es demasiado cabeza hueca. En el Uh noventa y -huh. nueve es la primera constitución que se dice reconocimiento pluriétnico.
multicultural. Pero sin embargo, los afros no somos reconocidos explícitamente, son reconocidos los Exacto, grupos indígenas, pero no exacto. somos reconocidos explícitamente porque nosotros mismos, y hay que ser mea culpa, no hicimos lo que teníamos que hacer, punto. O sea, ahí no nos podemos echar la culpa a los demás. Y no lo hicimos, y mira que aquí tengo soy afrodescendiente, como te reconoces, no lo hicimos porque no, o sea, porque nos quedamos en la tontería, nos quedamos en la discusión inerte, o nos quedamos Ujú, entonces a la simplificación del debate, de como que, bueno, no, reconocernos afros es reconocernos que tocamos tambor. Sí, sí, eso es una parte, pero no es la única. O sea, hay exactamente. muchísimas cosas más. Entonces, claro, todo eso ha hecho que el movimiento en general, desde hace muchos años, Ujú, esté extremadamente dividido, y al estar dividido tú no llegas a políticas certeras. claro. O sea, no puede ser que, por ejemplo, en Venezuela, al contrario de Brasil, Colombia, que en ese punto son vanguardia, Sí, la ley contra la discriminación, que además, por ejemplo, partió de una base también débil porque no debió discutirse más. ujú, Mira, fue como hace 5 años nada más que tenemos una ley de discriminación. En Venezuela los carteles de no puedes discriminar, o sea, eso tiene menos de 10 años. Entonces, obviamente que el proceso con nosotros ha sido más estamos en lento, claro. ha sido en pañales, pero eso no quiere decir que no se ha hecho. Y volvemos al punto, porque no hay un reconocimiento, y entonces eso lo simplificamos, o sea, lo simplificamos a que si yo pienso verde, azul, amarillo, no, hermano, o sea, hay temas que son transversales, es como que si tú le digas a Ujú, un ecologista, que es un tema que también por mi área de relaciones internacionales batallo mucho, no, bueno, sí, hay ecologistas de derecha, de izquierda, de centro, arriba, pero el punto es que es un tema ecológico. ujú, Entonces, ciertamente cada quien es libre de asumir una postura política, porque, ojo, exacto. todos estos temas, claro que son políticos, porque la política, diría Aristóteles, el animal político, Ujú, pero lo que no puede caer es en las politiquerías absurdas de tratar bueno, sí, porque te cuento algo rápido también. Aquí se llegó un momento donde tú ponías a alguien en el movimiento afro nada más porque fuera negro, y posiblemente era un endorracista. O sea, ni coño, siquiera se reconocía. coño. Entonces, porque esa es la Para la otra, foto, tampoco para la foto. para la foto. O sea, no es un tema que va más allá, porque de hecho, y aquí suelto esta perla también, ciertamente el tema del color negro tiene una carga semántica, bueno, que... Exactamente, sí, 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 Y totalmente. en Durban, en el 99, ahorita no recuerdo exactamente el año, pero es en Ujú, Durban, Sudáfrica, se da una conferencia, creo que fue después del 99, pero bueno, se ujú. da una conferencia donde tratamos de decir, bueno, ¿qué hacemos para quitarle la carga semántica El a la color palabra negro. negro? Ok. Porque al final es un color, o sea, entonces, porque eso yo siempre le digo a la gente, tú no ves a alguien por ahí y dices el blanco ese, o sea, dices el negro ese, pero no dices el blanco ese. Entonces, en fin. Absolutamente. Entonces, claro, tratamos de asumir el afro no como una categoría excluyente, porque no se puede decir negro, afro, lo que quiera, pero Claro. es como una forma de precisamente ir cambiando la semántica, ir Exactamente. unificando los términos, porque tú lo Ok. sabes, si tú vas para Estados Unidos y dices la palabra niga, mira, te pueden matar, o sea, si estás en una comunidad afro, o sea, Sí, o porque negro. precisamente Sí. fueron tan, o sea, los literal que te digan, que por eso es lo que yo creo que no es que hubiera deseado que pasara aquí, no, pero por eso es que somos diferentes, y la lucha no ha sido tan sólida. Ajá. Pero en Estados Unidos, por decir Estados Unidos, o sea, es que te decían, epa, usted no va a beber en ese filtro de agua porque eso es para blanco, el Sí. baño de negros y el filtro de negros está para allá. Ujú. Eso no pasaba aquí de esta forma, pasaba de otras, como venía diciendo, solapadas. Entonces, claro, la gente no se reconoce, aunque suene feo, y yo a veces no entiendo la humanidad, hasta que pasa vicisitudes, hasta que Claro. pasa vicisitudes. Entonces, si tú no has pasado tantas vicisitudes o has vivido en esa burbujita creyendo que ay, sí, que a ti te quieren mucho, entonces cuando la No, no. rompas o te den el primer golpe, ahí sí dices, epa, como Bueno, que sí me tengo que poner en esto. sí, yo a eso le llamo negros criados como blancos. Exacto, exacto.
Sí, por O decirlo de que alguna forma, entonces, ¿no? o que como tu mamá, como mi papá, como tus padres, como mis padres, entonces precisamente en lugar de reforzarte y decir, mira, vale, tal, no, te saquen de la burbuja, te hagan sentir que tienes que ser de otra forma solo para adaptarte. Exacto, exacto. Adáptate o No, muere. no puede. Y no puede ser, porque la vida tampoco puede ser mera adaptación. O sea, bueno, si Sí. hay que Lo guerrear, que hay que pasa es guerrear, que, porque sí, ¿sabes qué pasa? Que a mí me parece curioso, y hablamos de Venezuela porque es el tema que conocemos, pero a mí me parece curioso que es que la gente incluso le quita la importancia a ese esfuerzo que hacen para ser otra cosa. O sea, algo tan simple como tener que desrizarse el cabello es es una desgracia ir a desrizarse el sí, cabello. Y sin embargo, total, las mujeres caen en eso, en eso. prefieren caer en eso, prefieren quemarse el cuero cabelludo, que se les queme el pelo, a, a reconocer, a decir no y ya. O sea, el esfuerzo, Ujú, o sea, ponen demasiado esfuerzo en ser algo que no son. Y, y me pasa que es ahora lo hablo correcto. con las amigas que he hecho en el movimiento de pelo afro y de pelo natural, venezolanas que dicen, es que es como que nos quitáramos un peso encima que no sabíamos que teníamos. O sea, es una mochila que carga que tú Ujú. no tienes ni idea. Y yo creo que eso pasa igual en otros aspectos, ¿no? De que tú al final dices, coño, pero ya, o sea, ya, ¿no? Y ya estoy cansado Y es de que, esto, pero no te estás dando cuenta que estabas cansado. No sé si me expliqué. Colecua, porque es que es demasiado, o sea, es como asumido. O sea, asumimos un patrón de belleza porque tú lo dijiste. O sea, por ejemplo, el tema del cabello, por ejemplo, en nuestro país, tiene que ver precisamente con la industria de la misología estúpida Ujú. y ridícula, con esa industria como hablábamos en la televisión. Entonces, claro, tú veías los referentes y nadie tenía el cabello rizado, Claro. nadie nada. Entonces tú como que no, bueno, no, entonces como nosotros nos gusta, porque es así, hay que Ujú. reconocerlo, es Sí, sí, sí. cultural, nos gusta vernos en la pantalla, en la palestra, entonces tratas de imitar eso. Entonces, Exactamente. claro, eso no pasó en otros países. En Claro. otros países, precisamente por ser más duro el asunto, tuviste en Brasil, por ejemplo, por hablar hasta de eso, una chica da Silva, una novela en el 90 y pico. O sea, cuando aquí la primera novela donde hubo o sea, siempre hubo actores afro importantes, pero de repente que la primera gente como que se le movió a, bueno, sí, por estas calles, porque estaba Franklin Virgüe, Lady Ibarra y tal, pero, o Claro, pero sea, de Franklin Virgüe resto, es indio, o sea, él es guaro. por eso te digo, A mí entonces me ni encanta la siquiera gente que no, él es negro y yo que Franklin Virgüe es negro. O sea, no, no la es tiene igual. así, entonces Pero bueno, ¿y qué pasaba con Coquito? Ah, bueno, Coquito era como que así, pero entonces era Coquito. O sea, y era claro, también, era como exacto. reforzar toda una serie de conceptos No, y que el pobre dicharachero. Coquito, ajá, exacto, exacto, el gozón, porque, exacto. Y Entonces, sí, pero, eso está ahí. sí, pero mira, vamos a dejar de estar hablando de Venezuela porque esto da para 700 episodios, pero yo quiero hablar contigo, o sea, tú te graduaste, vas para la universidad, dices, Ok. yo quiero hablar de ti, perdón, no contigo, estoy hablando contigo, de ti. Tú dices, Bueno, vamos a la universidad y ya de una dijiste, yo quiero estudiar Derecho, o qué fue lo primero que estudiaste, pero tienes, ¿cuántas carreras tienes tú ya? bueno, soy abogado internacionalista y tengo una maestría que estoy en curso de internacional privado y comparado, que es como el Coño, puente entre las dos cosas. ok. Son cosas que siempre lo digo, son dos áreas extremadamente racistas, cuadradas, bla, 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 pero bueno, a mí me gusta ver el Pero mundo tú al revés. dijiste, exacto, O sea, exacto. de línea. O sea, entonces, sí, yo como Ajá, te decía hace rato, por mi tema de hablar, a mí me dan para hablar y yo empiezo a hablar como 3 horas. dale. Fui dándome cuenta que tenía esa vocación por abogar por los demás, o sea, de ser intermediario, de tratar de llegar a equilibrios, de Ujú. soluciones. Entonces, mi vocación por el derecho es como desde camisa azul, terminando camisa azul. De hecho, yo tenía con unos amigos unos acuerdos porque ellos hacían las cosas de matemática, a pesar de que mi colegio era de ciencia, y yo hacía todo lo que tenía que ver con literatura, ciencias sociales, y ya, o sea, yo no veía números, ellos no veían letras.
¡Qué Entonces, fino! Coño, me muy fui, inteligente de tu parte. viste. Entonces nos Claro. fuimos, me fui nutriendo en eso. No, no puedo dejar de decir esto porque me estás diciendo, digamos, las experiencias. El día que me va a graduar, me amenazan con que no me iba a graduar, con que, o sea, de ¿Por qué? bachiller. Bueno, precisamente ese día tenía trenza, Ah, caray. tenía unos zapatos que salían del reglamento, pero a todo No el eran mundo sacaba del tradicionales. reglamento, ajá, pero entonces nada más la agarraron ¿con quién? Con Micio, que también Claro. igual no pudieron, igual se logró, igual tuvieron, porque además tenía reconocimientos en el colegio, entonces igual quedaron como unos ridículos. Claro, Hoy por hoy algo feo casi que para no me nada. dejan entrar ya en el, exacto, hoy por hoy casi que no me dejan entrar en el colegio igual, pero digamos que todas insistimos, ese fastidio por tratar de cortarme la mecha, como decimos coloquialmente, yo dije, no, yo me voy a defender y voy a defender a las personas que posiblemente pasen por injusticia, porque a la larga todo esto es injusticia, o sea por una condición, por algo. Entonces, ese tema de la injusticia es lo que refuerza mi vocación hacia el derecho. Claro. Empiezo a estudiarlo, lo mismo igual, o sea, que tú estés estudiando derecho, entonces tengas el cabello así, que tengas el cabello asado, entonces tomo una decisión, yo no me corté el cabello durante los 5 años que estudié derecho, o sea, ni las Ujú. puntas, nada, nada, o sea, O sea, nada, tú porque ibas con eso ese yo, pelo. y entonces les demostré, de hecho, el día de la graduación, eh, en, en, el día de la medalla me hago las trenzas y el día de la graduación me solté la. Entonces era así como que, ¡boom! O sea, en sus caras. Y entonces paso por, por cosas de la vida, me graduó con mención honorífica, entonces era como doble la cosa de que es que me van a tener que reconocer, ¿no? Entonces Exactamente. sí, el tema de la injusticia estuvo ahí. Y el Claro. tema de internacionales, si te Ajá. das cuenta de esto que venimos hablando, de hecho es la primera carrera que yo quería estudiar. ¿Por qué? Porque siempre Mm, me ha gustado como que ver muchas partes del mundo, el tema de las banderas, el tema, como te digo, del fútbol, entonces, como te decía, Francia, no sé qué, bueno, ¿de dónde vengo? O sea, ese interés por más allá del territorio, digamos, común, ujú. pero las cosas de la vida, no quedo al principio en internacionales, sino que después lo empiezo a hacer como estudios simultáneos y bueno, ya cuando terminé derecho ya estaba estudiando internacionales Claro. y empecé a vincular todo. Después empiezo a trabajar en cosas tan formales, entre comillas, como incluso la Cancillería, y también fue o sea, otro lío, o sea, otro eh, eh, detalle monumental, porque era lo mismo, ¿no? Que te tienes que vestir asado, que te tienes que vestir, y yo, mira, no, o sea, si te gusta, bien, si no te gusta, chao. Exacto. Y así fue, pues. No, Entonces, tú eres ¿qué, arrecho. qué, qué me va moviendo siempre? Bueno, un poco eso, el tema de las injusticias, el tema de la disciplina, el tema del respeto para los demás, que tiene mucho que ver con la filosofía karateca, por eso te decía, Claro. nunca he peleado. Entonces, todo eso me fue moviendo a eso. Y en ese interín, digamos, entre que estoy estudiando Derecho Internacionales, Ujú. es que descubrí la vocación por ser profesor. O sea, me di cuenta que no era solo defender, hablar, Claro. llevar argumentos, sino que creo que podía transmitir ideas. Entonces, Chamo. Y ya yo, ajá, antes de terminar internacionales, fue sí, que empecé a estudiar cosas sobre educación y bueno, ya después al poco tiempo empiezo a ser profesor, pues. claro. Chamo, yo de verdad, aplausos de pie, porque no debe ser nada más ladilla que ser profesor universitario. Y Sí, sobre todo de los primeros semestres que están esos es carajitos un tema, ladilla, que sí, no quieren es pararte un de tema. bola, que se la suda porque se creen que son los más que tal, porque acaban de graduarse del liceo. O sea, Sí, entonces llevan ese primer y que pum, y es como que, ajá, ¿cómo haces tú con y esos carajitos tan fastidiosos? bueno, seguramente me van a escuchar después porque igualito se los va a pasar a todos y que mire, escuchen la entrevista. ¿Qué pasa? Yo precisamente por esto que venimos hablando de tratar de
dejar como la huella y ser diferente. Ujú, Cuando ujú. yo, o sea, yo pasé como todos nosotros, tú todos, o sea, roncha con los profesores, pues, porque ciertamente él es el único que tiene la verdad, él es el que te dice hasta estupideces como te tienes que venir, en mi salón entran con tal vestimenta y no sé qué, y tú como que, o Ujú, sea, más o menos, claro. eso yo lo entiendo. O sea, como yo siempre digo, sumando todo Ubuntu de todos mis profesores de toda mi vida Ujú, y más los estudios que fui haciendo, yo dije, bueno, yo necesito y es urgente para mí ser diferente. Entonces, sí, yo tengo fama de ser riguroso, de ser mano dura, claro. pero yo soy de los que igualito te estoy, o sea, primero mi clase, yo nunca me monto en el, ¿sabes? El atril ese que tienen los profesores, yo nunca me Ajá, siento ahí, no me siento claro. porque eso es un mecanismo de superioridad. De Y superioridad, yo no, ¿verdad? y yo no me creo superior, porque por lo mismo, o sea, he vivido en carne propia lo que estamos hablando, lo que es que te digan que eres superior por raza, que eres superior por no sé qué, entonces no lo hago. Claro. Entonces, empiezo por ahí y trato de verdad, que eso es un tema muy profundo de la educación como estructura, estimular es el libre pensamiento. O sea, yo siempre lo digo en la primera clase, yo no vengo acá que mi verdad es mi verdad, o sea, yo vengo que las construyamos juntos. Ujú, Debemos de precisamente darnos cuenta claro, y de hablemos que ahí. ustedes de lo que ustedes tienen asumido, como que por ejemplo un profesor joven no sabe nada, porque esa es otra, supuestamente eso es una verdad. Claro. No, espérate, tengo tantos años haciendo esto. O que asumas que tienes la posibilidad de decir tu criterio. Entonces, claro, yo les abro mucho esa puerta de que hablen, de que traten de estar con ellos. Entonces, claro, Ujú, yo hago juegos en clase, qué yo trato de fino. hacerle dinámicas, todo lo contrario a lo tradicional. Yo tengo un solo examen escrito, o sea, detesto los exámenes escritos. Qué Trato fino. de hacer debates, trato de hacer infografías, o sea, temas gráficos, o sea, porque entiendo que no, tú no puedes educar como, como se hacía hace 30 años Claro. y con una cabecita así, porque precisamente si tú crees que esto es así, son los mismos que te van a reproducir. Ay, no, porque yo no voy a estar con un negrito y una negrita porque tal cosa. O sea, es lo mismo, Exacto. Sí. aunque parezca que no tiene nada que ver, No, todo influye, tiene que influye. ver. Sí. Entonces, le echo ese pichón. Es cansón, súper cansón, ellos lo Sí. saben. Les formo lío, por supuesto que muchísimo, porque también es un tema, y pongo mis experiencias, le digo, muchachos, o sea, ustedes no pueden esperar que el mundo venga a ustedes se tienen que salir a comer el mundo, porque entonces no puede ser que Pasa es eso, que ay, me gradué de bachiller, ay, entonces, sí, sí, pero yo creo que también entramos en, bueno, antes de continuar, porque yo tengo una pausa aquí, como que nos saltamos la pausa, pero ok, en la pausa solo hablar de cosas que me vengan a la mente, algo que leí, algo que tal. Primero, ok, debo acotar que el show este que estaba pensando antes del Príncipe del Rap era el show de Bill Cosby. ajá, ese sí era, sí. Exacto, que era una familia también afroamericana, haciendo sus cosas. Pero sí es Ujú, verdad que el príncipe del rap rompe porque es un chico joven, ¿no? Y es como en una familia súper rica ujú. afroamericana, entonces bueno. Y la otra cosa que me acordó, porque tú estás hablando de que tú eres un profesor experimental, ¿tuviste la peli La Ola, que es alemana? Claro, claro, claro. Bueno, quienes no la hayan visto, es una peli del 2008 que se llama La Ola, es alemana, y va de un profesor de high school, de secundaria, de Ujú. bachillerato, que hace un experimento social con sus alumnos y los termina convirtiendo en un movimiento nazi, ¿no? Nuevo. Sí, como la gente asume roles, porque sí, o Exacto. sea, por Solo con costumbre. la, Entonces, exactamente. Y cómo se puede manipular y cómo los seres humanos somos manipulables al estar en sociedad y a interactuar unos con otros. esa- Entonces, bueno, exactamente. esas son las recomendaciones de la pausa. No, Pero no, total. ahora una cosa, ¿qué crees tú que ya, o sea, ya nosotros aquí como que lugubramos un poco antes de hablar de eso, pero qué crees tú que podemos hacer hoy los venezolanos? Que no, yo porque honestamente me confieso que soy súper, no conozco nada del movimiento afro venezolano, de hecho me ha costado mucho, y precisamente le huía por las connotaciones políticas. O sea, cada vez que intentaba googlear algo era como que gobierno Bolívar, y yo decía, no quiero saber de esto.
Y he aprendido mucho de los movimientos africanos, pero claro, como vivo en España, aquí hay mucha, como que hay muchas organizaciones que tratan los temas, realmente la gente está muy unida con respecto a esto, con respecto al racismo, etcétera, etcétera, y sin embargo se ve mucho racismo, a pesar de que hay movimientos haciendo las cosas, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros los venezolanos hoy? O sea, ¿dónde vamos? ¿Con quién hablamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pregunta complicada, ¿no? Pero yo No, creo pues el que en venezolano está pendiente de otra cosa principio, ahorita, pero, perdón. no, pero bueno, pero en principio, Sí. o sea, yo creo que uno, lo que hemos venido hablando, educarnos, formarnos, investigar, ser acucioso, porque la educación no es un tema de un título o de formalidad, la educación es esa búsqueda permanente de cosas, inquietudes, pues buscar inquietudes. Mm. O sea, y llevar esas inquietudes hasta películas. O sea, yo tengo hasta un análisis de Black Panther, como hay cosas cliché, pero hay cosas que sí se sacan, o sea, por decirte algo, ¿no? Qué Entonces, fino. uno, eso, entender que las respuestas van a estar como que en muchos lugares, o sea, que no va a estar en Gisette, en Maiger, sino que tú tienes que nadar y nadar. Yo creo que eso es lo primero, porque si nos mentimos y nos decimos que hay una sola respuesta, ya por ahí va a venir una decepción y un tema Y profundamente que hay un traumático. fin tampoco, porque es una cosa que estás todo el día. Colecua, colecua. Uno es. Dos, Ujú. entender que, como decíamos acá, pues que hay que superar un poco el tema de las intolerancias de todo tipo. Y sí, ver que vas a encontrar a que, o sea, basta en tu caso, o sea, que tú tienes cosas para sacar de un lado, del otro, de más allá y de más acá, siempre que sea una cosa que aporte. ¿Por qué? Ujú. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el tema particular de todos los temas afro, y inclusive en Venezuela? Recuerda que o ten presente, que lo afro es muy oral. O sea, hay demasiada tradición oral. Entonces tú tienes que ir a los pueblos, tienes que ir a tu abuela, tienes que empezar a retomar para atrás, porque eso no va a estar en un libro. O sea, hoy por Exactamente. hoy ya hay muchas cosas escritas, pero entonces es un Sí. tema de tradición oral. Tienes que ir eso es un principio muy de la filosofía en general de todos los pueblos originarios, sean afro o no, de los ancianos, de los sabios. Ujú. O sea, y a quien ha vivido cosas. Entonces eso es lo primero. O sea, de repente no vas a encontrarte hay instituciones, claro que las hay, Claro. pero no es solo la parte institucional, es la parte vivencial. ¿Ok? Y de hecho eso es lo que todos los investigadores tratamos de hacer. O sea, múltiples respuestas, ir a no solo a las instituciones, sino a la parte vivencial. Ajá, pero Y pregunto, perdón que te uh-huh. interrumpa porque me generó curiosidad ahorita. ¿Qué le preguntamos a nuestros abuelos? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? O sea, no sé. Sí, yo creo que, o sea, las preguntas, aunque parezcan tontas, tienen que ser eso. Ajá. O sea, mira, ¿qué recuerdas? ¿De dónde vienes? O sea, que te cuenten cómo tú estás haciendo su infancia y por qué a veces cosas como la infancia. Te digo esto, dando clases en el Centro de Saberes Africanos, tengo una compañera que también Ujú. es de Virongo, o sea, el pueblo vecino de Curiel. De Curiepe, sí. Todo Barlovento, ajá. Cuando ella y yo hablamos, justamente quiénes somos, yo empiezo y yo digo, no, tú y yo somos familia, porque bueno, el apellido, no sé qué, familia lejana. Ujú. Y ella descubrió, precisamente preguntándole a los abuelos, cómo se llamaba el primer, no sé si estás clara, que los espacios de cimarronaje, que eran justamente los que nos íbamos a la libertad y Ujú. luchábamos por nuestra libertad y hacíamos nuestras formas de gobierno propio, lo que es Quilombo, Palenque, Ujú. espacios pues de cimarronaje, Ujú. Cumbe, su abuelo le puso al primer Cumbe donde él estuvo el Ujú. nombre del barco que el señor se acuerda donde lo trajeron. ¡Ay, mira, se me paran los Y, es, pelos! ¡No y, puede ese señor lo, ser! y ese señor lo trajeron de Camerún. Entonces, cuando tú mezclas Camerún y te das, por ejemplo, en mi caso la investigación y sabes que nuestros antepasados, voy a hablar de los de Venezuela, aunque fueron casi todos los de esta región, fueron precisamente de la región occidental, centro-occidental de África, tú dices, epa, ya va, ese es tatarabuelo mío, o sea, para donde vaya.
Y cuando de paso te das cuenta de otra cosa, que lo dije en estos días en mis redes, o sea, cuando se lo estaba comentando a la gente, los tambores de agua se tocan en Camerún, en el oriente del país y en Venezuela. Entonces tú dices, ya va, aquí no hay casualidad. O sea, Claro. uno más uno ya me da una respuesta. Entonces, cosas ¿Verdad? tan cositas como esa empiezas a construir historia. Empiezas a construir historia Chamo, pero es que porque lo está. mi abuela se acuerda que si de... Lo que pasa es que mi bisabuela, que es la que pudiera tener como que un pasito más atrás, murió cuando yo tenía 6 años ya. Ok, Y obviamente mis claro. primos ni mis tíos, nadie se preocupó como por averiguar nada. Pero mi abuela cuenta cosas de cuando ella estaba chiquita, pero del pueblo, de quién era su papá, de sus hermanas, pero no cuenta mucho más atrás y a mí eso me da rabia porque yo quiero saber. Y yo, que abuela, pero Bueno, piensa quién era tu tatarabuela. Y mi claro. abuela, que voy a saber, y yo, ay, no, no quiero que me diga. Es que precisamente ese es el problema, que no se te olvide que es lo que se llama un memoricidio histórico, o sea, Exactamente. trataron de desvincularnos totalmente. Entonces, Claro, porque no otra deja de ser versión, un bueno, secuestro y te quitan tu identidad, exacto, totalmente. exacto. Entonces, ¿cómo tú te empiezas a acercar? Bueno, precisamente también empiezas a conocer el origen de los bailes, empiezas a conocer el origen de prácticas en los pueblos y empiezas a juntar, o sea, empiezas a verte, ya va, como que por aquí viene esto, por aquí viene lo Ujú. otro. Y aunque parezca también insólito, que es un poco lo que han hecho investigadores con 3 veces más trayectoria que yo todavía lamentablemente no conozco el continente, es uno de mis metas, el continente africano, han Bien, ido al continente. Entonces, claro. cuando van al continente, rescatan ese sentimiento panafricanista, porque el panafricanismo justamente es eso, la unión, y Sí. te empiezas a dar cuenta porque dices, epa, ya va, en Angola hay Ajá, este ajá. instrumento se parece al que tenemos allá. En Camerún, o sea, empiezas yendo a la fuente, o sea, también te vienes a darte Es cuenta de cosas verdad. acá, que es un poco lo que hacen, repito, investigadores. Entonces, todas esas cosas, creo que es un poco también, no se le ha dado el peso suficiente a sociólogos, antropólogos, que son, digamos, los que, no porque los demás no lo hagamos, pero como que son precisamente los primeros científicos sociales que han estudiado estas cosas. De hecho, precisamente una de las pocas cosas que se hizo antes digamos, de ya del siglo XX fue Acosta Sáenz, que fue el primero que empezó a investigar cosas. De hecho, la Biblioteca de Educación en la UCB se llama Acosta Sáenz. O Ok, sea, un poco ir como a eso, ir ok. buscando. Sí hay libros, sí también hay, no vamos a negar, pero la dificultad va a estar en eso. Entonces, es un proceso de reconstrucción totalmente permanente Claro. y de apertura, porque tú lo decías, ¿por qué nos cuesta tanto? Es por eso, porque somos, ahí sí hay que reconocerlo, somos como que, bueno, no, si yo me sé este dato, entonces no lo comparto, porque entonces estoy trendy, estoy en la palestra, voy a figurar y me hago famoso con eso. No, Ujú. compártelo, nútrelo con otra persona, esa otra persona te va a decir otra cosa, y Claro, así vamos construyendo la historia, claro, o la vamos reconstruyendo, porque la historia estuvo allí. claro, exactamente. Ay, Y no, Dalai, nosotros estamos como para hacer 25 programas más. Mira, quiero que hablemos bueno, del cimarronaje, quiero que hablemos de bien. los procesos migratorios, que de esto sabes un montón y me da demasiada curiosidad. No más, no si la gente lo quiere escuchar, me da igual, yo lo quiero saber. Y nada, tenemos que hablar de las investigaciones, de cómo vas en las investigaciones que estás haciendo ahora, de todo. Hoy te conocimos un poco por encima, pero Chévere. también tenemos que hablar del endorracismo en Venezuela, porque Sí, sí, eso da para hablar un montón, sí, sí. pero creo que ya tenemos como una hora, bueno, no sé, sí, más o menos. Sí, más o menos. Pero súper, súper interesante, súper interesante. No, no, igual, Este, igual. y nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, a ti, porque como te digo, yo creo que nada pasa por casualidad y bueno, esto era para eso, para que aprendamos Claro, juntos, pues. claro. No, yo te vi en tus historias bailando tambor, porque tú no sabes, pero mi prima fue tu alumna. O sea, una prima mía fue tu alumna de estudios Ok, internacionales.
María Francia García, y ella me pasó, ya yo le estoy echando por la calle, pero bueno, qué tonto. Sí, un poquito, ¿viste? Bueno, no importa. Que recoja los vidrios. ¿Cómo es que se llama? Entonces ella me pasa, este profesor seguro te va a dar, y cuando vi tu perfil y yo, pero esto era lo que estaba buscando hace mucho tiempo. Porque, bueno, ojo, también yo lo he hecho medio ahí a los coñazos, ¿no? Yo No empecé, vale, no te des tan duro porque créeme que si la gente tuviera lo que tú estás haciendo, se atreviera a hacerlo, mira, estuviéramos mucho más adelantados en muchos temas, así que no te des tan duro. ya, bueno, no, lo digo porque me gustaría, como te digo, esta vaina es un segundo trabajo. O sea, hacer un podcast es un segundo trabajo. Tienes que estar pendiente. O sea, si lo quieres hacer bien, ¿no? Y Claro. sin embargo, yo cometo cagadas a cada rato. Pero digo que a mí me gustaría como investigar más sobre el tema, sobre todo en los temas de Venezuela como tal, porque me causa como a mí me causa demasiada curiosidad, o sea, yo quiero saber Claro. toda esta vaina. Entonces, bueno, hay familias que sí es verdad que han dedicado, tuve una invitada, Maga Paiva, que ella es de los Paiva ay, ¿de dónde es que es su familia? Bueno, es en Barlovento, pero no me acuerdo que el Ujú, pueblo ujú. exacto, y su tío se encargó de recolectar la memoria de su familia, entonces saben de dónde vienen, de dónde venía el patrón de la hacienda donde trabajaban sus abuelos y sus tatarabuelos. Arrechísimo. Yo no tengo eso, pero bueno, sigo buscando. No, y que todos lo buscamos, o sea, eso es Sí, así. Y como decíamos, a lo mejor no vamos a encontrar todo, ya. pero nos vamos acercando. Lo que Pequeñas pasa es que cosas mi familia es de Chirimena, esa gente es muy desordenada. O sea, en Chirimena todo el tiempo Mira, la gente mira, es una rumba. mira que mi mamá, porque tú veas, mi mamá se la pasaba en la sabana, en Chirimena, así que ¿En serio? a lo mejor Bueno, también por ahí. seguro, seguro porque todos los negros se conocen. Mi abuelo por parte de mamá es de la sabana. O sea que tengo Ah, bueno. un lado de la Ah, sabana no, y luego mi claro. abuela por parte de mamá y mi abuela por parte de papá, las dos son de Chirimena y luego mi abuelo por parte de papá era de Margarita. Por eso tengo la piel clara, porque mi abuelo era rubio o Okay. azules. Entonces nos lavamos un poquito. No nos lavamos, no, nos aclaramos. Ay, qué bolas. Yo, viste, está viendo las cosas que me dice. No, no nos Ah, bueno, lavamos. pero eso es la cuestión, la semántica, pues todos los Sí, años, o sea, eso nos lo van transmitiendo y coño, es sí, qué así, pues. cagada. O sea, de No, hecho hay no, gente que a mí todavía a esta altura me dice, no, es que tú no eres negro y yo, o sea, de verdad, o sea, pero ¿qué tienes? O sea, tienes problemas, o sea, sí, sí, sí. No, yo tengo primas que son, más finas, ¿no? De los rasgos los tienen como la nariz la tiene un poco más pequeña, cualquier cosa así que ya no las haga pertenecer. Y no, yo soy piel canela, yo soy morena tropical, yo soy, qué sí, huevona. Y sí, hay sí, una, diría, ¿qué diría que? no, dime y te digo, dime y te digo. No, que entrevisté hace una semana y siempre me la paso repitiendo, porque lo he repetido en varios episodios. A Shirley Campbell Barr la entrevisté, ella dijo que en los Estados Unidos dicen que una gota de sangre negra te hace negro, pero en Latinoamérica no nos gusta ese dicho, nos gusta una de sangre blanca ya nos hace blanco. Entonces, si tú tienes un abuelo Es portugués, así. ya tú juras que tú eres Sí, portugués. ya, sí, tal cual, tal cual. Y Sí, posiblemente te hacen un análisis de ADN y te sorprenderás. claro, totalmente, totalmente. Pero no, ¿qué era lo que Es te ibas a así. decir? No, que es eso, que la cosa es tan brutalmente sostenida que hasta Felipe Pirela populariza una canción Ujú. que no recuerdo el autor inicial, pero que decía, yo soy un negro fino, no sé qué, y era precisamente porque ajá, la finura pasa porque no tengas la nariz así, Porque que no si la tienes la boca así, nariz. y todo eso lo que hemos hablado hoy, pues, o sea, entonces es un tema, o sea, por eso es que el tema endorracista y el tema en general de esto da para mucho que hablar Ya porque es para un mucho. bombardeo por todos lados, pues. Exacto. Bueno, tú da tu Instagram o las redes sociales donde la gente quieres que la gente te siga o los artículos, luego me pasas los links de los artículos Sí, que claro que hiciste sí. y nada, y despídete de tu público, del poliedro. Es que buenas noches, Polero de Caracas, pero no como un Miss Venezuela.
No, bueno, nada, yo soy Dalai Urbina, tal cual. Ah, ese es tu Instagram, ok. Y sí, sí, Vale. soy Dalai Urbina y mira, Ubuntu, como empezamos, como empezamos, terminamos. O sea, Terminamos. soy porque somos y yo creo que nada, que aquí estamos a la orden y por supuesto que con un millón de ganas de seguir conversando y abiertos a que discutamos, porque yo creo justamente como decía cuando hablamos de la educación, un ser humano que ejercite esto que está aquí adentro es un ser Ujú. humano libre. Ahí está la libertad, lo dijo Mandela. O sea, me podrán meter todos los años que quieran en una celda, pero si yo estoy aquí, estoy bien. Entonces, Así yo es, creo que así, por ahí vamos. así es. Muchas Y más en gracias. tiempo de coronavirus. Ay, no, y más en tiempo de coronavirus. Yo espero que este episodio salga cuando ya todo esto termine. Espero. Ok, Así que bueno, no sé, ya igual te iré avisando para que lo compartas y estaremos coordinando más episodios. fino, fino. Chévere, pues. Ya. Gracias. ¿Qué les pareció? A que estuvo genial. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, hayan aprendido de todo lo que Dalai nos enseñó. Como le dije en el episodio, lo vamos a ver muchas veces más en Negra como yo porque creo que tiene muchísimo que aportar y quedaron muchísimos temas por hablar. Recuerden a mí seguirme en todas las redes sociales, @negra como yo, en todas partes, Facebook, Twitter, Instagram, y me pueden escuchar en Spotify, en eBooks, en Anchor y en Apple Podcast. Un saludo muy grande y espero disfruten este mes de Herencia Africana en Negra como yo. Chao.